Buenas noches. El tesoro de hoy. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que antes le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor, te damos gracias por tu palabra, especialmente por los evangelios en donde podemos observar eh, toda la vida de Cristo, cómo se entrelazan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y te damos gracias por este Evangelio de Lucas y te oramos, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento y produzcas en nuestro corazón el deseo de eh, profundizar en tu palabra y experimentar el gozo de poderla aplicar en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo Lucas del 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, como hablaba en el video anterior, eh, los evangelios, especialmente ahorita en Lucas y Juan, encajan perfectamente en lo que se está describiendo, lo que está sucediendo respecto de la negación de Pedro. Y el evangelio de Juan trae una versión ampliada en detalle, que eso lo dejaremos para el servicio del domingo. Saben que estamos viendo el evangelio de Juan, y pues me quiero limitar solamente a Lucas en esta ocasión. Es importante mencionar que aquí solamente comenta Lucas que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, pero hace una explicación pequeña la autora de a cuántos juicios Jesús fue sometido. Él fue sometido a 6 juicios, 3 religiosos y 3 civiles. Los juicios religiosos, uno ante Anás, que aparece en Juan capítulo 18 y 19, ante Caifás y el Sanedrín, se refieren tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ante el Sanedrín en Mateo, Marcos y Lucas. Y los juicios civiles ante Pilato, que también se describen en los 4 evangelios, ante Herodes, que únicamente se relata en Lucas 23, 6 al 12, y ante Pilato, que se relata en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, como para aclarar, Anás era sumo sacerdote cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. Pero aquí no lo citan a él, citan específicamente a la casa del sumo sacerdote. Entonces, perdón, y por eso estaba explicando a Anás, que era el sumo sacerdote cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. A este entonces había sido depuesto y seguido en el cargo por sus 5 hijos, un nieto y su yerno, pero aún tenía una enorme influencia. Cristo fue llevado primero ante Anás, que después lo envió a Caifás, su yerno, que era el sumo sacerdote que presidía estos juicios. Dios obviamente consideró tan importante la negación de Pedro que inspiró a los 4 evangelistas a que la incluyeran en sus escritos. Por lo tanto, prestaremos mucha atención a esta escena dentro de la escena. El Evangelio de Lucas comienza el relato precisamente donde comencé a leer,
en 22:54 en la casa de Caifás. Em, Cuando se produjo el arresto de Cristo, los discípulos se disiparon como conejos asustados. Eso lo relata Juan. Y nos dice que Pedro y Juan siguieron a Cristo hasta la casa del sumo sacerdote, pero Pedro tuvo que esperar afuera. Él no era conocido del sumo sacerdote como lo era Juan. Lo extraño es que la presencia de Pedro allí era de cierto modo una especie de confesión de que él conocía a Cristo, pero sin embargo él lo negó con sus palabras. Observe que los otros 9 habían desaparecido de la escena. Los seguidores de Cristo pueden negar que lo conocen de diversas maneras. Aunque nunca he dicho no lo conozco con mi boca, sin duda he sugerido algo al respecto con mi vida y algunas veces con mi silencio, comenta la autora. Los siguientes elementos son particularmente significativos en este estudio. Entonces Pedro estaba dispuesto a matar por Jesús, pero no muy dispuesto a morir por él. Recuerda solo aproximadamente una hora antes de negar a Cristo para salvar su pellejo, Pedro había sacado la espada y le había cortado una oreja a un hombre. Quizá la prisa de Pedro por usar la espada no solo estaba motivada por su deseo de defender a Cristo, sino también porque le preocupaba defenderse a sí mismo. Nada demuestra cuánto nos amamos a nosotros mismos como una crisis. Los discípulos de Cristo entonces y ahora son llamados a vivir por encima de esa línea básica en lo que lo único que importa es la propia supervivencia. ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos en ese momento en donde acaban de arrestar a Jesús y somos sus seguidoras? ¿Nos esconderíamos como los 9? ¿Lo seguiríamos de lejos y luego lo negaríamos? Si Pedro se hubiera negado a sí mismo, no habría negado a Cristo. Dios tenía una misión futura para Pedro, por lo que no permitiría que la autonegación de él tuviera consecuencias desastrosas. Pedro naturalmente no tenía manera de saber que confesar a Cristo no le costaría la prisión o la vida, pero Cristo indudablemente lo había llamado a seguirlo, costara lo que costara. Podemos olvidarnos de nosotros mismos porque Cristo nunca se olvida de nosotros. Podemos darnos el lujo de ser menos importantes para nosotros mismos porque somos de gran importancia para Dios. Podemos voluntariamente ser crucificados con Cristo porque somos resucitados para andar en la vida de la resurrección. La autonegación bíblica jamás dejará de ser a favor nuestro y no en nuestra contra, ya sea aquí o en la eternidad. Cuando Pedro decidió negar a Cristo, en lugar de negarse a sí mismo, en realidad estaba eligiendo las limitaciones humanas en lugar de la intervención divina. Pedro seguía a Jesús, pero a distancia. Obviamente, si hubiera estado aferrado a las mangas de su camisa, no podría haberlo negado. Aunque Cristo pidió a los soldados que dejaran ir a sus discípulos después de todos los milagros y pruebas que los 12 habían visto, ¿por qué ni siquiera uno insistió en quedarse con él? La cena fue increíble. Él fue el que voluntariamente se entregó, él fue el que voluntariamente dijo, a estos, con ellos no se metan. Pedro se sentó con la oposición y se calentó las manos con el mismo fuego que ellos. Y hace una nota la autora. Dice, le aseguro que la noche era realmente fría. Y dice, yo he estado en Jerusalén a comienzos de la primavera. El clima semidesértico puede hacer que un día de primavera sea muy caluroso, pero que la temperatura caiga bruscamente cuando el sol se ponga. Dado que el temor generalmente agudiza los sentidos, es probable que estemos en lo cierto si imaginamos a Pedro como un joven que temblaba casi incontrolablemente al inclinarse sobre ese fuego. Creo que Pedro eligió muy mal su compañía en ese patio. Aún sin tener intención de hacerlo, terminó rodeado de otras personas que de hecho negaban a Cristo. El riesgo de fracasar aumentó mucho en ese momento.
Pedro terminó haciendo lo último que hubiera esperado. Negó a Cristo. Satanás, sin dudas, lo zarandeó como el trigo. El enemigo estaba contando las negaciones, pero gracias a Dios no tuvo en cuenta la misericordia de Cristo. La acción repetitiva de Pedro iba más allá de toda excusa posible. Buscar una excusa racional para su decisión de negar a Cristo y ganarse la simpatía de los demás no habría servido para ayudar a Pedro a convertirse en un hombre que Cristo pudiera crucificar para luego usar. Pedro tenía que enfrentarse cara a cara con el hecho de que en él no había nada bueno. Solo entonces estaría dispuesto a negarse a sí mismo y a existir solamente para que Cristo fuera glorificado. Dice la autora, no puedo evitar identificarme con Pedro en algunos tiempos de derrota. Sé que lamentaré cada día de mi vida algunas decisiones que he tomado. Como Pedro, también he tomado en el pasado algunas decisiones que no se pueden explicar con excusas racionales. Jesús, sin embargo, continúa amándome tal como soy. La escena termina en Lucas 22, 61, 62 con una espada invisible que atraviesa el corazón de Pedro de una forma que no podría haberlo hecho ningún soldado. El Señor se volvió y lo miró directamente a los ojos. Por tratar de protegerse de una espada, Pedro cayó presa de otra mucho más filosa, la mirada de Jesús. No creo que la herida haya sido provocada por una mirada de condenación. Más bien imagino que el corazón de Pedro se desangró por la penetrante mirada de ver la realidad desnuda y el amor de Cristo. No dudo que el rostro de Cristo estuviera lleno de dolor cuando sus ojos se encontraron en ese patio, pero creo que la total ausencia de condenación atravesó limpiamente el corazón de Pedro. Me pregunto si la mirada fija de Cristo le habría dicho algo así como, recuerda Pedro, yo soy el Cristo, tú lo sabes y yo lo sé, yo te llamé, te di un nuevo nombre, te invité a seguirme, no olvides quién soy, no olvides lo que eres capaz de hacer y hagas lo que hagas, no permitas que esto te destruya. Cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Sin duda, nada nos lleva al arrepentimiento en quienes tienen el corazón tierno para recibirla, como la bondad de Dios. Pedro estaba destruido. Al concluir la lección de hoy, tómate un momento y medita en ese llanto de Pedro. ¿Hay algo más doloroso que escuchar los sollozos incontenibles de un hombre? Pedro salió fuera y lloró amargamente. La palabra utilizada en el original sugiere que exteriorizó su dolor de todas las formas posibles. Gimió, quizás se rasgó las vestiduras, quizás tomó un puñado de arena y se lo arrojó sobre la cabeza. Es más de ceniza. El conflicto de su alma brotó como una oleada de tristeza traicionando su verdadera identidad. Su fe no era vergonzosa, su negación sí. Esta lección la he querido hacer corta porque mi deseo es que quienes nos vayamos a reunir el miércoles tomemos tiempo para meditar en esto de la negación, porque siempre nos admiramos de Pedro. Uy, no, era un discípulo, pero ¿cuántas veces nosotras en nuestras actitudes, inclusive de palabra, hemos negado al Señor? Recuerdo específicamente un momento cuando recién estaba empezando a leer el Nuevo Testamento, que entonces yo trabajaba en el periódico y todas las mañanas me llegaba el periódico, El Tiempo se llama el periódico más grande de Colombia, me llegaba a la puerta del apartamento, entonces yo lo recogía y de ahí me lo llevaba para mirar las cosas que tenía que mirar referentes a mi trabajo, pero me sentaba, llegaba temprano al parqueadero y me sentaba y estaba leyendo el Nuevo Testamento por primera vez en mi vida. Pero a mí me daba pena que alguien se diera cuenta que yo estaba leyendo el Nuevo Testamento o la Biblia o que yo estaba acercándome a Dios o algo y doblaba el periódico y metía el Nuevo Testamento entre el periódico y lo mantenía escondido en mi escritorio porque no quería que nadie se diera cuenta.
No quería que nadie supiera que yo estaba eh, siendo tocada por Dios. Ya el Nuevo Testamento había empezado a penetrar en mi corazón, como tal como dice que la palabra que penetra y escudriña y bueno, discierne y empieza a ver todo lo que es uno y yo no podía creer que todo eso fuera cierto. Entonces, ese es un momento que siempre fue para mí eh, muy difícil, pero le doy gracias a Dios que eh, pasó el tiempo y luego ya no me importaba que, es más, a todo el mundo le conté que me había convertido en cristiana y empecé a compartir de Cristo. No fue hasta que salí ya eh, completamente del trabajo, ya llevábamos como tal vez como un año de convertidos o menos de un año, cuando ya me retiré completamente del trabajo y ya para mí la cuestión era de que inclusive se lo dije al dueño del periódico que yo no me iba por ningún inconveniente con ninguno de mis jefes, ni por dinero, ni por nada, aunque lo necesitábamos, porque no teníamos sino mi sueldo y el de Héctor, y el mío era mayor que el de Héctor. Pero yo ya le confesé y le dije que yo quería regresar a mi casa porque el Señor me había dicho que me encargara de esos niñitos que tenía, 3 hijos, a los cuales había abandonado por mi egoísmo, por mi orgullo y por mi deseo no sé, de ser la mujer de éxito, que era lo que nos vendían en la oficina, la mujer de éxito. A ver quién quiere subir más rápido, así tenga que tumbar algunos. Qué tristeza. Pero gracias a Dios ahora no me da pena de decir que soy cristiana, pero en ciertos momentos pues sin negar de que soy cristiana, he preferido callarme. Eso también es negarlo. Entonces, reflexiona sobre todo esto y trata de tener un tiempo con Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude para que Él nos use, porque fuimos creadas para hacer buenas obras y las predestinó el Señor desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Y muchas veces no andamos en ellas porque preferimos callarnos o cualquier cosa. Entonces las invito a eso. Por tanto, vamos a orar. Padre, en primer lugar, mi Señor, te quiero pedir perdón por tantas y tantas veces que en forma insignificante, en forma meditada o sin quererlo y muchas veces eh, te he negado. Perdóname, perdóname porque eh, tú fuiste el que me llamaste, tú fuiste el que me escogiste antes de la fundación del mundo, tú fuiste el que tuviste compasión de mí, me sacaste del lodo, del fango, y me pusiste sobre peña. Y, y yo, que no soy nada, y negarte. Perdóname, Señor. Ayúdame a fortalecer mi fe. Ayúdame a que eh, hable de ti eh, abiertamente, con denuedo, mostrando lo que tú has hecho en mí, Señor. Y te oro por cada mujer, Señor. Sé que no es fácil. En ocasiones, inclusive la presión de nuestros familiares nos lleva a callar. No queremos discutir con ellos o no queremos sentirnos presionados en algún momento. Por tanto, Señor, yo te oro por cada mujer y te oro especialmente por aquellas que sus esposos no son creyentes, para que tú, mi Señor, en tu misericordia, permitas que ellas sean buenos testimonios, que se conduzcan eh, como tú pides en tu palabra, Señor. Que a través del testimonio de ellas, mi Señor, lleguen estos hombres a tus pies, mi Rey. Y también te oramos por nuestros hijos y por nuestras hijas y por nuestros nietos, Señor. Cuán difíciles todas las circunstancias de este tiempo tan terrible que es inclusive decirte que uno es cristiano.
Por tanto, Señor, yo te ruego por nuestros jóvenes, por nuestros niños, y te ruego, Señor, que tú los protejas y que les des sabiduría, templanza y sobre todo valentía, Señor. Valentía. Gracias, Señor. Gracias por este estudio en Cristo Jesús. Amén.